La profecía de los 7. Parte 6. Era la primera vez que las Imbrines convocaban una asamblea obligatoria para todo el Acre. Las instrucciones que sonaban en los altavoces pedían a la gente que dejara lo que estaba haciendo y acudiera a la reunión, y riadas de peculiares salían a la calle de todos los edificios por los que pasábamos. Una gran muchedumbre convergía en el anfiteatro donde se iba a celebrar. La fila para entrar era larga, y según nos acercábamos para ponernos a la cola, Millard reparó en que no era solo el tamaño de la multitud lo que retrasaba el acceso, sino también la pareja de guardias ciudadanos que registraba a los peculiares uno por uno antes de permitirles la entrada. ¿Qué están buscando?, preguntó Noor. ¿Armas? Nosotros somos armas, replicó Hugh. Algunos más que otros, dijo Emma. Uno de los guardias empezó a palpar los muslos de Enoch. ¿No deberías darme un besito antes?, le soltó él. ¿Qué es esto?, preguntó el guardia a la vez que observaba el turbio frasco de cristal que había extraído de la chaqueta de Enoch. El corazón de un asesino conservado en salmuera de sal del Himalaya. Al guardia le tembló la mano de la impresión y estuvo a punto de dejar caer el frasco. Cuidado, tarugo, que es un regalo. Se lo arrancó al guardia de las manos. Déjanos pasar de una vez. ¿No sabes quiénes somos o qué? El guardia reculó sorprendido. Por mí, como si eres la abuela de una Imbrine, todo el mundo tiene que. El otro guardia se inclinó hacia él y le susurró algo al oído, y el primer guardia apretó los dientes, se tragó el orgullo con amargura y nos indicó que pasáramos. Adelante, me dedicó una sonrisa forzada y dijo, disculpe, Mr. Portman, no le había visto. Emma le dio a Enoch unas palmaditas en el hombro. Lo siento, supongo que solo eres parte del séquito. Enoch se rió y sacudió la cabeza. Como precaución final, nos obligaron a plantarnos ante un extraño joven de mirada estrábica y someternos a su observación. Lo siento, usted también, me dijo el segundo guardia, así que me quedé parado delante del joven, cuyos ojos recorrieron mi cuerpo de arriba a abajo antes de posarse en mi cara. ¿Qué hace?, pregunté. Analiza tus intenciones, dijo Millard, ya sean buenas o malas. Noté un calorcillo en la frente, en la zona que enfocaban los ojos del joven. Estaba a punto de quejarme cuando miró a los guardias y asintió. Nos dejaron entrar y nos señalaron un pasillo de piedra iluminado por titilantes lámparas de gas y poblado de los resonantes murmullos de la multitud. Noor caminaba a mi lado. ¡Qué concienzudos!, señaló con recelo. Les debe de preocupar que entre algún loco, dije. Es comprensible, respondió Horace. Imaginaos que alguien pusiera una bomba aquí dentro. El 90% de las Imbrines de Gran Bretaña y unas cuantas más del resto del mundo desaparecerían de un plumazo. Gracias por el consuelo, respondió Noor. Me quedo mucho más tranquila. Enoch me estuvo tomando el pelo mientras recorríamos el pasillo, haciéndome reverencias y fingiendo que se humillaba ante mí, hasta que me puse rojo como un tomate. Disculpe, Mr. Portman. Por aquí, Mr. Portman. Tiene un poquito de barro en las botas, Mr. Portman. ¿Me permite que se lo limpie con la lengua? No seas idiota, dijo Noor. Él no ha pedido que lo traten así. Enoch se inclinó todavía más. Lamento infinitamente haberla ofendido, madame. Ella lo empujó en broma y él fingió trastabillar contra la pared. Volvió a disculparse entre reverencias y al final acabamos todos riendo a carcajadas. Sentaba bien echarse unas risas y ver a Noor tan relajada, aunque solo fuera un momento. Llegamos al final del pasillo y salimos al piso superior de un gran auditorio, que no era un auditorio en realidad, me informó Horace. Era un antiguo teatro de operaciones, diseñado para que el público pudiera presenciar el espeluznante trabajo de los cirujanos. Los asientos eran vastos bancos de madera, dispuestos en gradas concéntricas, con vistas a un escenario circular, en el centro del cual había una plataforma del tamaño de un cuerpo.
Las luces de gas brillaban por todas partes, en las enormes lámparas de araña que colgaban del techo y en los apliques de hierro que había por todas partes. Bajamos al segundo nivel y nos sentamos en un banco alargado y curvado que habían reservado para nosotros. El resto del teatro se llenaba con rapidez. Esta sala formaba parte de una escuela de medicina, explicó Horace, pero los Whites la utilizaban para llevar a cabo horribles experimentos con peculiares. Injertar partes de animales en cuerpos humanos. Crear espíritus huecos híbridos o intentarlo. Trasplantar cerebros humanos con la única intención de ver qué pasaba. ¿Ves la rejilla de metal que hay debajo de la plataforma? Servía para recogerlas. Ya lo pillo, lo corté levantando una mano. Perdona, a veces lo único que puedo hacer para sacarme las imágenes desagradables de la cabeza es compartirlas con los demás. Ya sé que es una actitud egoísta. No pasa nada, respondí, ahora sintiéndome un poquitín culpable. Cuéntamelo si quieres. No, mejor que no. Ya sé que es asqueroso. Guardó silencio un ratito. Su rodilla no paraba de rebotar. Parecía a punto de estallar. Lo miré. Dale. Era para recoger las vísceras y la sangre. Soltó a toda prisa. Para eso servía la rejilla. Y dicen que el pestazo era indescriptible. Suspiró. ¿Te sientes mejor? Me dedicó una sonrisa compungida. Muchísimo. Ya se había llenado la mitad del anfiteatro. Había más de 100 peculiares viviendo en el acre ahora y casi todos habían asistido. Todo el mundo estaba aterrado por las desolaciones y no querían perderse lo que esperaban que fuera una explicación. Me sorprendió reconocer a tantos de los asistentes. Ulysses Critchley se había sentado junto a su cohorte de asuntos temporales, que chistaban sonoramente a las personas de alrededor enfundados en sus trajes negros. Sentados enfrente de nosotros estaba la compañía teatral de Miss Crackle, recién llegados del ensayo y aún disfrazados de animales estrafalarios del cuello para abajo. En la fila inferior estaban Sharon y sus enormes primos, todos vestidos con idénticas túnicas negras, aunque solo Sharon iba embozado. Los 4 primos no se habían subido la capucha. Tenían el cabello plateado aunque sus caras parecían jóvenes, y las potentes mandíbulas y los pómulos marcados atraían largas miradas, pero los primos intercambiaban cuchicheos sin darse cuenta de nada. A su lado se revolvía un grupito de hombres pez llegados de la acequia. Itch, su esposa y sus 2 escamosos hijos. Refunfuñaban por la incomodidad de llevar prendas de ropa que no estaban diseñadas para ellos y estaban dejando un charco en el suelo que había creado una pequeña corriente escaleras abajo. De vez en cuando se rociaban con una botella de sifón manchada de barro. Todo sugería que estaban deseando librarse de la ropa y volver a la acequia. En lo alto de la sala había media docena de miembros de la Guardia Ciudadana acompañados del joven con el escáner en los ojos. Todos miraban a la multitud con atención. También me sorprendió ver a unos cuantos estadounidenses. Antoine Lamotte, que era demasiado orgulloso para sentarse y llevaba un abrigo de mapache que se movía solo. Un guardaespaldas larguirucho con saones al estilo del oeste y una chaqueta de piel con flecos. Unos pocos miembros más del clan norteño que yo recordaba de Marrowbone pero cuyos nombres desconocía. Me llevé una sorpresa aún mayor al ver a unos cuantos niños intuitivos. Paul, Fern y Alene, todos vestidos de domingo. Paul con aire nervioso y las chicas observando la escena sin inmutarse por debajo de sus pamelas. Tomé nota mentalmente de que debía acudir a su encuentro después de la asamblea para darles la bienvenida y preguntarles cómo habían llegado al Acre. El viaje desde su bucle en Portal, Georgia, no era corto que digamos. Tendría que haber incluido un viaje en avión o el mismo largo trayecto a Nueva York que habíamos hecho mis amigos y yo para llegar al intercambiador que comunicaba con el bucle del Acre. A unas cuantas filas de distancia había más estadounidenses a los que llevaba un tiempo sin ver,
incluidos varios de los que Dogface llamaba intocables, el chico del forúnculo pulsante y seguramente consciente en el cuello, la media mujer, Harry la mitadi, sentada en el regazo de una chica jabalí con colmillos en las mejillas, y otros dos que solo había visto un momento y a oscuras. Susurraban entre ellos al mismo tiempo que señalaban a uno u otro peculiar. Tuve la sensación de que nos estaban evaluando y me pregunté qué pensarían de nosotros. Emma me pilló mirándolos. No sé por qué las imbrines les han dejado entrar en el acre, dijo. Puede que nos ayudaran un poco en los momentos más peligrosos, pero para mí siguen siendo un puñado de mercenarios. Yo me fío tanto de ellos como de un charco de arenas movedizas, apuntó Enoch. Yo también, convino Bronwyn. Enoch puso los ojos en blanco. Tú saldrías de un charco de arenas movedizas sin pestañear. Es verdad, asintió ella. Soy confiada por naturaleza. Me estaba preguntando si el propio Dogface estaría allí cuando alguien ladró mi nombre. Me volví y lo vi acercarse por la fila superior a la nuestra con una sonrisa peluda en el morro. Vaya, pero si son el célebre Jacob Portman y los lameculos de sus amigos. ¿Te gusta tener a todo el mundo pendiente de ti, eh? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido ahora? Especialmente a tus admiradoras femeninas. Le hizo un guiño a Emma y yo apreté los dientes mientras ella se ruborizaba. ¿Qué quieres? Le solté. ¿Qué clase de saludo es ese? Me dijo. ¿Acaso no te salvé la vida la última vez que nos vimos? La última vez que nos vimos nos extorsionaste por una suma de dinero desorbitada solo por hacer lo que cualquier peculiar decente habría hecho por la bondad de su corazón, lo acusó Emma. Yo no os dije que fuera decente. Y, por cierto, los intereses de esa deuda que solo saldasteis a medias aumentan a pasos agigantados. Pero no he venido a cobrar nada. Solo he venido a presentaros mis respetos antes de que empiece el espectáculo. Detrás de Dogface venía Angelica, seguida como de costumbre por una pequeña nube oscura y con ese aire de tristeza rabiosa que la caracterizaba, y la acompañaba el desgarbado Reg Donovan, vestido con un elegante traje marrón y una corbata roja, y peinado con un pequeño tupé engominado. Mirándolos caí en la cuenta de que no tenía la menor idea de quién más formaba parte de la banda de peculiares de Angelica ni de cuál era la habilidad peculiar de Reg, aparte de su arrogancia desmesurada. Pensaba que os odiabais, dijo Emma. Angelica la miró con aire altivo. Sabemos dejar nuestras diferencias a un lado cuando la situación lo requiere. ¿Y cuál es la situación? Pregunté. ¿Qué os habéis venido a vivir al acre? Preguntó Olive sonriendo. La niña tenía una tendencia natural a ser amable con todo el mundo y estaba claro que no tenía ni idea de que esos estadounidenses intentaron comprarnos una vez. Reg estalló en carcajadas. ¿A vivir aquí? ¿Con vosotros? Su deje irlandés convirtió «con vosotros» en «con otros». Angelica le lanzó una mirada despectiva, como si le recordase que debían hacer gala de unos modales impecables, y Reg contuvo la risa. Leo Burnham no ha podido venir, dijo ella, y nos ordenó que acudiéramos en su lugar. Nos pidió que observáramos cómo se organizan vuestras imbrines, que observáramos vuestra, ejem. Echó un vistazo alrededor y no pudo disimular una expresión de repugnancia, manera de vivir. Que comprobáramos si habíais incorporado alguna innovación, política u organizativa, que pudiéramos adoptar, terminó Reg. Que buscaran la manera de acabar con nosotros, más bien, me susurró Enoch al oído. ¿Queríais ver cómo vive la otra mitad, dijo Hugh. En la miseria, por lo que parece, replicó Dogface. Hugh le escupió una abeja. Dogface se agachó cuando pasó zumbando junto a su oído. La abeja le rodeó la cabeza y volvió directa a la boca de Hugh. Nuestras costumbres son mucho más civilizadas que las vuestras, bárbaros, no tengas ninguna duda, dijo Hugh, que soltó una risita cuando Dogface le gruñó. Al otro lado del salón,
Uno de los moradores de la acequia eructó tan sonoramente que todo el mundo lo oyó y de su boca brotó un chorro de agua sucia directo a los primos de Sharon, que se dieron la vuelta y amenazaron con convertirlos en sardinas asadas. Es el bucle más espantoso en el que he puesto mi nube jamás. Estalló Angélica. Después de decirlo pareció aliviada, como si llevara aguantándose un buen rato. No puedes juzgar nuestra manera de vivir por este sitio, replicó Emma irritada. Los ataques de los Whites de hace unos meses destruyeron muchos de nuestros bucles y nos han metido a todos aquí como supervivientes en un bote salvavidas. Acabamos de empezar la reconstrucción. Claro, claro, dijo Rick. Y cuando lo hayáis reconstruido, ¿qué? Las cosas volverán a ser como antes, dijo Claire. Había tanta esperanza en su voz que no supo mal desengañarla, pero su fe no era más que una vana ilusión teniendo en cuenta lo que las imbrines estaban a punto de anunciar. Dogface se arrodilló para situarse al mismo nivel que Claire. ¿Y a ti te gustaba cómo eran las cosas antes? Le preguntó con un tono de voz infantil. Aunque las imbrines os traten como a niños pequeños, no lo hacen, protestó Claire. Ah, ¿no? Preguntó Angélica. Cuando todo vuelva a la normalidad, nuestra opinión contará más que antes, dijo Bronwyn a la defensiva. Rick enarcó las espesas cejas. Las imbrines lo han prometido, dijo Claire. Dogface ahogó otra carcajada. Yo estaba deseando que la presentación de las imbrines empezara de una vez. Emma se levantó de su asiento e irguió los hombros para enfrentarse a Dogface. ¿Y tú crees que las cosas funcionan mucho mejor en los Estados Unidos? Con un puñado de matones que actúan como mafiosos y controlan a todo el mundo con amenazas y terror. ¿Obligados a robar para ganaros la vida? ¿Siempre en guerra unos con otros? ¿Con miedo a entrar en territorio enemigo por si os hacen prisioneros? ¿Quién puede vivir así? Angélica sacudió la cabeza con ademán orgulloso. Hablas como alguien que no duraría ni una semana en el Nueva York peculiar. Rick fue más diplomático. No digo que no haya posibilidad de mejora. Por eso hemos venido. Pero al menos nosotros cortamos el bacalao en nuestro bucle. Estáis atrapados en un círculo vicioso de crimen y vicio, dijo Millard. Esa libertad de la que tanto presumís es un espejismo. Dogface soltó una risita. Al menos nosotros decidimos a qué hora nos vamos a la cama, pandilla de niñatos, y... No hemos venido a pelearnos con vosotros, lo interrumpió Rick. Dogface se enfurruñó. Yo sí, ¿no podéis portaros como peculiares decentes? Les dijo Claire. Vuestra vida sería más fácil, ¿no creéis? La perpetua sonrisa de Dogface se esfumó. Cuando tienes el aspecto que tenemos mis intocables y yo, la vida no es fácil. Puede que las niñas guapas como tú puedan permitirse ser decentes, lo dijo con desdén infinito, pero yo no. Así que soy un negociante, un superviviente. Dicen que soy la escoria del mundo, una cucaracha con pelo. Me parece bien, seré la cucaracha que sigue en pie cuando el mundo se desintegre. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Ah, y discrepo con la idea de que nos vemos obligados a robar. En mi caso, es una pasión. Abrió la mano y dejó caer un pequeño medallón que se quedó colgando de una cadena de plata. Gritó Olive. Eso es mío. Dogface sonrió, se lo dejó en el regazo y se marchó llevándose consigo a los otros dos estadounidenses. Qué desagradable, dijo Horace agitando la mano como para despejar el pestazo que habían dejado. Vaya jeta, se indignó Emma. Si no fuera por las imbrines, estarían en guerra ahora mismo, pegándose tiros por cualquier rencilla olvidada. Olvidaos de ellos, dijo Enoch. Me parece que esto ya va a empezar. En el escenario del fondo acababa de abrirse una puerta y las imbrines del consejo fueron saliendo de una en una. El público guardó silencio cuando las 9 imbrines desfilaron por el escenario con aire sombrío. Miss Peregrine fue la primera, aún más seria que de costumbre.
Luego apareció Miss Cuco, que me recordó a David Bowie con ese mono dorado y el pelo de color plata metalizado. Miss Babax la siguió enfundada en un vestido blanco y guantes blancos, una elección atrevida en este bucle mugriento. A continuación, salió Miss Blackbird con su tercer ojo abierto y escudriñando la sala en busca de algún peligro. Miss Loon y Miss Bobolink, a las que apenas conocía, la seguían de cerca y luego apareció Miss Gannet, una imbrine de Irlanda. Addison se levantó sobre las patas traseras para saludar a Miss Wren, que apareció a continuación. Miss Saboset fue la última en llegar e iba acompañada de Francesca y Bettina, sus imbrines en prácticas favoritas, que empujaban su silla de ruedas. Esmeralda Aboset era la más veterana y más poderosa de todas, la mentora que había entrenado a la mayoría de imbrines vivas de Gran Bretaña y a todas las que teníamos delante en ese momento. Pero parecía más anciana y débil que nunca, apenas un suspiro envuelto en un grueso chal. Tenía un aspecto casi tan frágil como la primera vez que la vi, cuando entró volando en casa de Miss Peregrine con la impactante noticia de que los espíritus huecos nos habían atacado, y peor que cuando la había visto un rato atrás, como si lo que sea que hubieran hablado las imbrines en su reunión le hubiera arrebatado las pocas fuerzas que le quedaban. Dudé que pudiera aguantar siquiera hasta el final de la asamblea. Los últimos en cruzar la puerta fueron 4 guardias más, que se distribuyeron por el escenario en posición de firmes. Francesca y Bettina se marcharon cerrando la puerta al salir y Miss Peregrine avanzó al centro del quirófano, se plantó detrás de la espeluznante plataforma como si fuera un atril y empezó a hablar. Compañeros peculiares, algunos de ustedes ya habrán adivinado por qué los hemos convocado hoy aquí y otros se lo estarán preguntando. No tengo intención de tenerlos en ascuas mucho tiempo. Hace poco estábamos celebrando nuestra victoria sobre los Whites en la batalla de Grave Hill. Luchamos valerosamente y vencimos, y hablo en nombre de todas las imbrines aquí presentes cuando digo que estamos muy orgullosas de ustedes, de aquellos que lucharon y de aquellos que se quedaron aquí en el acre del diablo a pesar del peligro y que, con tenacidad y un propósito firme, siguieron trabajando para reconstruir nuestros bucles y nuestra sociedad incluso bajo la amenaza de un funesto enemigo. Se interrumpió. Noté que todos los presentes se echaban hacia adelante como si tuvieran el alma en vilo. Pero, y lo diré sin ambajes, algo terrible que nos hemos esforzado en evitar ha sucedido. Su voz atronaba reforzada por la especial acústica de la sala. Un White se nos escapó entre los dedos en Grave Hill. Se llama Percival Murnau y era el primer lugarteniente de Caul. Pensábamos que habíamos frustrado sus objetivos y, si bien es cierto que le causamos dificultades y diezmamos sus fuerzas de combate, lamento decirles que no fuimos capaces de detenerlo. Los susurros estallaron en el anfiteatro. Hace 2 días las desolaciones empezaron a azotar el acre. Se ha especulado mucho acerca de cuál podía ser su origen. Ahora estamos seguras. Hace 2 días, Percival Murnau resucitó a Caul, mi hermano, el cabecilla de los Whites. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones y las exclamaciones en gritos desesperados. Las imbrines suplicaron silencio. Despacio, la intensidad de las voces descendió a un volumen que permitió a Miss Peregrine seguir hablando. Nuestro adversario más feroz ha regresado, bajo una u otra forma, y si bien hemos liquidado o capturado a todos los demás Whites salvo a un puñado, el propio Caul es más poderoso que nunca. El alcance de ese poder todavía lo desconocemos. Los murmullos aumentaron de volumen nuevamente y ella levantó la voz. Pero no es más que una persona, una sola, y de momento no sabemos que Caul haya atacado ningún bucle ni a ningún peculiar. ¿Y cuándo empiecen los ataques? Atronó una voz conocida. La mirada de la multitud se volvió hacia la mote, que se puso de pie imponente. ¿Qué vais a hacer? Miss Cuco dio un paso adelante para situarse junto a Miss Peregrine.
Vamos a instalar un sistema de defensa en el acre del diablo que será impenetrable, seguramente. ¿Seguramente?, gritó alguien, y vi que Miss Cuco se encogía al darse cuenta de su metedura de pata. ¿Cómo habéis permitido que pasara?, vociferó otra persona. Lo tenemos todo bajo control, gritó Miss Blackbird rodeándose la boca con unas manos temblorosas, pero su voz quedó ahogada por el griterío. A mi lado, Emma negaba con la cabeza. La asamblea estaba a punto de convertirse en un caos absoluto. Yo oía los gritos de la gente que tenía cerca, y ya no chillaban solamente a las imbrines, sino que también discutían a gritos quién tenía la culpa de lo que había pasado y qué se podía hacer. Una cosa estaba clara: estas personas necesitaban líderes. Por mucho que los peculiares del acre del diablo, tan díscolos y diversos, se quejaran de las imbrines, sin ellas estarían perdidos. En ese momento la atronadora voz de Sharon resonó por encima de la algarabía. Silencio. La multitud se apaciguó de nuevo. Yo también tengo preguntas, vociferó a un volumen un poco más bajo. Yo también estoy enfadado, pero no es el momento de ponerse a analizar los fallos que nos han conducido a esta situación. Ya habrá tiempo para eso una vez que hayamos superado esta crisis. Tenemos que planificar una estrategia de defensa antes de que llegue el ataque, y si perdemos tiempo parloteando es muy posible que lo lamentemos mientras vivamos. O mientras muramos, tal vez. Ahora, por favor, extendió su largo brazo con elegancia hacia las imbrines y una rata le cayó de la manga. Dejad que las damas sigan hablando. Miss Peregrine le dio las gracias a Sharon con una inclinación de la cabeza y se aferró a los bordes de la plataforma de operaciones. Nosotras las imbrines nunca hemos dicho que fuéramos infalibles. Ojalá hubiéramos previsto lo que iba a pasar. Pero no ha sido así. No tengo ningún problema en reconocer nuestro error. Esa frase pareció calmar algunos ánimos entre el público. Miré a Nur de reojo. Tenía la mirada clavada en el suelo, como si se encontrara mal. No les voy a pedir que no se preocupen, continuó Miss Peregrine alzando la voz. Pero sí les pido que no se dejen llevar por el miedo. No insultaré a su inteligencia diciendo que será fácil, pero las grandes victorias nunca lo son. Hemos vivido bajo la amenaza de los Whites y sus espíritus huecos durante todo un siglo y a nadie le sorprenderá saber que una maldad tan grande no se puede desalojar en unas cuantas semanas o librando combates menores. Nuestra victoria en Grave Hill, por cruenta que fuera, fue quizá prolija en exceso. La prueba final todavía está por llegar, una batalla cuya magnitud desconocemos. Pero una cosa sí sé. Miss Peregrine soltó la plataforma y se acercó al borde del escenario con las manos unidas a la espalda como un general que se dirige a su ejército. Vendrá a por nosotros, acudirá a nuestro encuentro. Este bucle fue el hogar de mi odioso hermano durante muchos años y pueden estar seguros de que sigue furioso por haber sido expulsado junto con su gente. Pero no permitiremos que recupere el acre del diablo. No podemos renunciar al control de nuestro único refugio ni del Panbucliticón, y no lo haremos. Nos aseguraremos de que este bucle sea impenetrable y luego encontraremos la manera de volver a enviarlo al inframundo del que procede. Pero necesitamos su ayuda, les pedimos su apoyo, quédense y luchen a nuestro lado. Levantó el puño en alto. Estamos decididas, no le dejaremos entrar, no le... Un rumor grave retumbaba en el anfiteatro. Llevaba un rato aumentando de volumen, pero yo estaba tan hipnotizado por el discurso de Miss Peregrine que apenas le había prestado atención. Ahora sacudía el suelo y de repente su intensidad se redobló. Al mismo tiempo, una corriente súbita apagó todas las luces y sumió al anfiteatro en la oscuridad. Se oyeron gritos, pero quedaron ahogados casi de inmediato por una voz arrolladora. «Fuera», aulló, «marchaos de mi casa, marchaos mientras podáis». La voz parecía proceder de todas partes al mismo tiempo y generaba una pestilencia agria que se proyectaba con cada sílaba desde el centro de la habitación.
La gente corrió hacia la salida en desbandada y se tropezaron unos con otros en la oscuridad. Oí trompazos y gritos cuando empezaron a caer por las escaleras. «Quedaos quietos o os pisotearán», gritó Emma al mismo tiempo que me empujaba hacia abajo. Me volví hacia Noor y la obligué a agacharse también, y ella hizo lo propio con Fiona, que estaba a su lado. «He renacido», atronó una voz tan potente que me temblaron los huesos. Y entonces brilló una luz súbita y cegadora en el centro del anfiteatro. Una cara gigantesca, azul y resplandeciente que flotaba en el aire. Era el rostro de Cawl, su rostro y nada más, flotando a 3 metros de altura y sonriente, los labios finos, la nariz aguileña, la boca abierta y los dientes romos que se agitaban con las carcajadas que le inspiraba la anarquía que había provocado. La gente tropezaba y caía amontonada, trataba de subir como podía, trepaba por los bancos hacia las escaleras y hacia la puerta, pero los peldaños estaban abarrotados de cuerpos tendidos o en equilibrio y la puerta estaba bloqueada. Las imbrines, que seguían en el escenario justo debajo de Cawl, se habían refugiado junto a las paredes, pero no huían. Los guardias ciudadanos se habían quedado paralizados, aturdidos en el sitio. Las carcajadas cesaron. Cawl sonrió y dijo en voz más baja: «¿Qué tal? ¿Ya tengo vuestra atención?» Se oyó un estallido cuando uno de los guardias le disparó a Cawl, pero la bala atravesó su cara fantasmal y rebotó en la pared. «No seas tonto, no estoy aquí», dijo Cawl. «Pero muy pronto estaré. Me estoy acercando. Soy inexorable. No os libraréis de mí». De nuevo levantaba la voz. «Ahora controlo el poder de las almas antiguas y lo usaré para aplastar a todo aquel que me desafíe». Justo cuando pensaba que me iban a estallar los tímpanos, adoptó un tonillo infantil. «Que viene el coco, que viene el coco. Tengo miedo, papi. ¿Qué vamos a hacer?» Cawl giró la cara una pizca y parodió el tono de voz profundo de un padre en las películas de los años 50. «Muy sencillo, Johnny. Tenemos que hacer lo correcto». De nuevo la voz del niño aterrado. «¿Y qué es lo correcto, papi?» El padre: «Pues verás, Cawl es ahora nuestro Dios y tenemos suerte de que sea un Dios compasivo. Eres un niño malo, pequeño Johnny, y yo también. Llevamos años rezando a esas pajarracas parlanchinas en lugar de rezarle a él, e hicimos mal. No quisimos aceptar nuestra verdadera naturaleza, nuestro verdadero poder, nuestro destino, que era sentarnos a la cabecera de la mesa en lugar de escondernos debajo de ella. ¿Sentarnos dónde, papi?» Mientras tanto, Miss Peregrine intentaba hacerse oír por encima del delirante espectáculo de Cawl. «No nos puede hacer daño. Solo es una proyección. Que todo el mundo se tranquilice. A la cabecera de la mesa humana. Verás, los peculiares somos los seres humanos más evolucionados que han existido jamás y, en lugar de coger la sartén por el mango, llevamos escondidos en bucles. 2000 años. Es una pena, ¿verdad?» «Sí, papá», y Cawl debe de estar enfadadísimo. «No tengas miedo, Johnny. Lo único que tienes que hacer es pedirle perdón y jurarle lealtad infinita, y él te perdonará». «Ala, papi. ¿De verdad? Bueno, hay una cosita más». La cara de Cawl parpadeó y luego pareció derretirse como piel quemada hasta convertirse en una mancha de luz en el aire que pronto volvió a arremolinarse para dibujar una nueva cara, la mía. Me quedé helado, convencido de que sufría alucinaciones. La voz llorosa del niño desapareció y el gruñido cavernoso de un demonio salido del infierno la reemplazó. «Matad al chico». Emma contuvo un grito. Noor me aferró el brazo. La cara volvió a cambiar, la piel burbujeó como si fuera una masa y luego creó un rostro distinto, el de Noor. «Matad a la chica». Ahora fui yo el que aferró el brazo de Noor. Ella guardó silencio con expresión sombría. La imagen de Noor se transformó rápidamente en la cara de Cawl, que dijo con su propia voz burlona: «Y el que quiera ganar más puntos».
La cara estalló en miles de puntos de luz azul que se reagruparon a toda prisa para crear una imagen de nuestras imbrines, y las 9 se encogieron en el escenario bajo su propio reflejo de luz azul. «Matadlas todas», gritó Caul con una voz tan potente que me tapé con acento agudo los oídos con las manos, tan intensa que vi temblar el techo de cristal como si estuviera a punto de hacerse añicos. Oí chillidos procedentes de la multitud y al momento los dobles azules de las imbrines se transformaron en pájaros. Caul se rió de nuevo con su propia voz. «Reptad, pequeños insectos, volad, pajarillos, corred y dispersaos, volad, 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 largaos de mi cocina». Las imágenes espectrales de los pájaros revolotearon hacia el techo de cristal, y cuando lo alcanzaron se esfumaron en la nada y el cristal se hizo añicos. 1000 trocitos de cristal llovieron sobre nosotros y al momento estábamos gritando con la piel hecha trizas. Emma chillaba con la cabeza cubierta de cristales rotos, Noor aullaba mientras la sangre le corría por los brazos y el cuello, Horace gritaba girando sobre sí mismo como si tratara de asimilar la horripilante escena. Y entonces la imagen que estábamos viendo parpadeó, y los gritos empezaron a apagarse, y el cielo se oscureció al otro lado del techo de cristal. ¡Qué raro! No recuerdo que el techo del auditorio fuera de cristal. Y entonces las lámparas de gas que rodeaban el anfiteatro se encendieron de nuevo y no había techo de cristal sobre nosotros, ni entero ni hecho añicos, solamente un techo pintado normal y corriente, y nadie estaba herido. Todo había sido un espejismo. Las lámparas de gas brillaron. Caul había desaparecido, y entonces la sala estalló en otro tipo de sonidos. Exclamaciones de alivio, gritos de dolor de aquellos que habían caído mientras trataban de huir, gemidos de las personas que habían quedado atrapadas debajo de la avalancha. Los sollozos de los aplastados, de los aterrorizados. Claire lloraba con suavidad mientras Bronwyn la acunaba. Noor me aferraba la mano con todas sus fuerzas. Las imbrines suplicaron que nos calmásemos. Miss Peregrine, que ahora sostenía un megáfono, declaró que la manifestación de Caul había sido meramente visual, que solo intentaba asustarnos y dividirnos, y que no le podíamos permitir que lo hiciera. De nuevo prometió a la multitud que las imbrines estaban trabajando en una defensa para el acre que muy pronto empezaría a funcionar y entonces le tendió el megáfono a Miss Wren, que empezó a dar instrucciones para que saliéramos del anfiteatro en orden, nivel a nivel. Los gritos y los llantos comenzaron a amainar. Las imbrines subieron a las gradas y procedieron a consolar a los peculiares de uno en uno. Era fácil desdeñar sus palabras cuando las escuchabas de lejos, como miembro pasivo de un público escéptico, pero en persona, cuando las tenías cerca y te hablaban mirándote a los ojos, no podías evitar creerlas. Por eso una imbrine nunca tenía más de 10 o 12 pupilos a su cargo. Nunca nos convencerían en masa. Solamente lograrían convencernos a todos si iban casa por casa, de peculiar en peculiar, desarticulando metódicamente el terror que Caul había sembrado en cada individuo. Mientras esperábamos a que Miss Wren ordenara el desalojo de nuestra fila, me fijé en que alguien caminaba en dirección contraria a la gente que se abría paso a codazos para salir. Era el chico estrábico que nos había escaneado en la entrada. Caminaba por la grada inferior a la nuestra y cuando llegó a nuestra altura se subió al banco y se inclinó hacia mí con una mirada vacía. ¿Me quieres preguntar algo?, le dije. Se llevó una mano a la espalda y extrajo algo de su cintura. Yo acababa de reparar en que alguien estaba gritando, «¡Tiene un cuchillo!». Cuando lo vi en su mano, largo y curvado, justo antes de que se abalanzara sobre Noor. Ella se echó sobre mi cuerpo mientras él hundía el cuchillo en el banco donde Noor estaba sentada un momento atrás. Al chico se le cayó el sombrero cuando arrancó el cuchillo de la madera. Alguien lo agarró por la cintura mientras él se debatía. Horace le golpeó la cabeza y Noor le pateó la cara.
Pronto un par de guardias ciudadanos le habían arrancado el arma y se lo llevaban a rastras. Él guardaba silencio y ya ni siquiera forcejeaba. ¿Te encuentras bien?, le pregunté a Noor, que asintió con la cabeza mientras volvía a incorporarse. Miss Peregrine ya estaba allí preguntando si alguien había resultado herido. Le dijimos que no. Se mostró aliviada, pero solo un momento. Cuando apartó la vista para observar el anfiteatro, vi otra clase de miedo en sus ojos. Una expresión que decía que todo había cambiado.